Hoy nos acompaña aquí en Inspiratic. Bienvenidos. Bueno, gracias Carolina y gracias al Ministerio TIC por la invitación a este evento. Hoy en Inspiratic vamos a hablar de dónde los emprendedores deben poner el ojo para crear soluciones para el futuro. Es decir, cuáles son los grandes problemas a resolver en los próximos 2 a 4 años. Antes de comenzar, quiero contarles la siguiente historia. Y fue hace más de 500 años cuando los viajes de Cristóbal Colón ampliaron los límites del mundo para siempre. No de una forma planeada, pues buscaba el lejano oriente y mejores rutas comerciales, y en su recorrido se encontró con algo inesperado, algo desconocido hasta ese momento para el viejo mundo. Colón pensaba que la Tierra era esférica y podía llegar hasta Asia navegando hasta el este. Con lo que no contaba Colón en ese momento era que sus cálculos eran incorrectos. La Tierra era mucho más grande de lo que había previsto. Asimismo, en nuestra era actual, las variables competitivas se están redefiniendo. El cauce de las aguas que considerábamos estables se está tornando turbulento e impredecible. Ante esta situación, se nos está presentando un futuro complejo por parte de nuestras empresas, muchas de ellas basadas en el tema de la supervivencia, nadar en contra de la corriente, generar disrupciones al status quo, romper paradigmas y aprender a navegar por las aguas del futuro como todo un capitán de navío. Eso es lo que vamos a conversar este panel con estos fantásticos invitados que tenemos nosotros en este día y que cada uno representa una referencia en cada una de sus industrias, incluso anticipándose a su momento. En este panel nos acompañan Adriana Bernal. Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Oscar, muchísimas gracias por esta invitación. Cuéntanos un poco quién eres, qué empresa representas en este espacio. Bueno, pues primero agradecimiento por este panel y estar con todos ustedes y aprender cada día más. Soy una madre, empezó por ahí, madre de 3 hijos, esposa, digamos que mi prioridad es ese núcleo de familia y por el que también he tenido un lente para ver todo lo que estoy haciendo. Represento a una casa de contenidos, que es la Casa de Contenidos K, una casa periodística donde manejamos básicamente temas de periodismo y estamos celebrando nuestros 10 años justo este mes, 10 años de haber arrancado, pero más o menos 14 años de haber iniciado con esta propuesta. Hoy esta propuesta se materializó en quienique.com, Quienique FM, Quienique TV, Festival de los Sentidos y el Premio de Periodismo Digital, que es a nivel nacional y regional. Los talleres de periodismo regional y a eso es a lo que nosotros nos dedicamos. Mi pasión, pues como lo ves, ha sido el periodismo y con todo este tema de transformación me tocó en esa marea que tú has dicho, una marea informativa, una marea diferente, algo que no se hablaba hace 10 años era del periodismo digital y ahí fue donde nosotros entramos en ese escenario a ser de alguna forma protagonistas de todo este sistema o este ecosistema que hoy se está dando. Mil gracias, Adriana. Quiero darle bienvenida a Santiago Suárez. Santiago, cuéntanos un poco de ti y la empresa o las empresas a las cuales representas. Bueno, muchas gracias, Oscar. Buenas tardes a todos. Soy Santiago Suárez, cofundador de ADI. Es una compañía que ofrece crédito en el punto de pago, una solución 100% tecnológica con operaciones en Colombia y en Brasil. Y además de eso, soy inversionista ángel, trabajando de la mano de fondos como Marathon Capital acá en Bogotá, Village Global y Gilgamesh en Estados Unidos, siempre buscando, digamos, respaldar y asociarnos con los grandes empresarios del futuro. Vale, mil gracias, Santiago. Y quiero también invitar aquí a que nos dé la bienvenida a Sebastián Noguera. Bienvenido, Sebastián. Cuéntanos un poco de ti y también de las empresas que representas. Oscar, muchísimas gracias por el espacio. Muy contento de estar aquí con los tres conversando sobre este tema. Pues yo soy un emprendedor colombiano que ha dedicado su vida como a cómo la tecnología puede transformar sectores tradicionales. Hace unos años fundé una compañía que se llama Merkeo, con un grupo de socios que pues pensamos que la manera en la que la gente hacía mercado debía transformarse de manera radical
y creo que con éxito hemos logrado transformar parcialmente esa experiencia. Después apoyé el proceso de transformación del Banco de Bogotá, liderando su área digital y viendo cómo la gente puede aperturar cuentas de ahorro, tarjetas de crédito y usar la banca, digamos que de una manera más fácil. Y hace que ya casi 2 años estoy con Navi, la compañía que digamos, fundamos con una socia y que buscamos transformar la manera en la cual las personas toman la decisión financiera más importante de sus vidas, que es comprar o vender su vivienda y cómo simplificar esos procesos y hacerlo todo mucho más amigable. Vale, mil gracias Sebastián, mil gracias Santiago y Adriana. Yo me presento brevemente, yo soy Oscar Hernández, soy un apasionado por los temas de estrategia, de prospectiva y de construcción de futuro. Soy un convencido que el futuro se construye desde el presente, que no nos dejemos dejar llevar por las aguas que otros de alguna manera quieren, sino podemos tomar el futuro en nuestras manos y construir lo que queremos. Trabajo como jefe del Laboratorio de Creatividad Prospectiva para la Innovación en una universidad que se llama Colegiatura, y mil gracias a todos y bienvenidos. Vamos a empezar este panel y para comenzar me gustaría formularles la primera pregunta y esta me gustaría formulársela a los tres. Sabemos que cada uno de ustedes ha sido pionero en sus industrias, la han redefinido, han tomado la decisión de no vivir en el futuro que alguien más creó, sino construirlo, cada uno en cada una de sus industrias y en sus trayectorias. Y quiero empezar con Adriana. Adriana, ¿cómo romper paradigmas de industrias que ni siquiera sabemos que existen? No, yo creo que los sueños lo van guiando a uno, el feeling también lo va guiando a uno. Pienso que el romper esos paradigmas está en romper esos techos también como de cristal. Siento que es bien importante que la gente sepa que cuando existe una posibilidad no se la tiene que limitar, no se tiene uno que limitar, sino creo que ahí está la pasión, el querer, más que la búsqueda del éxito o el ego, la vanidad del que yo tengo. Yo creo que es empoderarse uno mucho más de esa pasión y decir, aquí hay algo y hay que buscarla y hay que correr riesgos, y los riesgos tienen muchas consecuencias. Hay riesgos en los que puede salir las cosas muy bien o puede tener unos fracasos. También del fracaso se aprende. Entonces siento que hoy más que nunca se tiene una oportunidad enorme de poder ser emprendedor. Quizás pues aquí en el panel agradezco mucho ser la única, pues soy la única mujer, pero al mismo tiempo soy la mayor de todos ustedes. Eso no quiere decir que la que tenga más experiencia, porque a veces los jóvenes dan más lecciones que los que estamos más allá de cierta edad. Creo que aquí está es en tener ese feeling, y ustedes hoy tienen una oportunidad de oro. Siento que no se había abierto tanto el mundo, ni se había desnudado tanto una realidad como la que se tiene hoy, para poder uno pintarlo y decir, para allá voy. Y creo que los mejores ejemplos son también las personas que nos están acompañando hoy. No sé si con esto hago una apertura hago como una apertura de lo que pudiéramos decir o pudiéramos poner en este panel o sembrar, pero creo que a través de la historia también se van resumiendo muchas cosas. Genial, Adriana. Sueños, feeling y techos de cristal. Santiago, hablabas ahorita, mil gracias, hablabas ahorita del tema también de inversión, de ángeles inversionistas, aparte de tu experiencia, pues en este caso en ADI. De alguna manera lo que se busca acá es romper paradigmas y incluso de industrias que ni siquiera sabemos que existimos, que es el objetivo de invitar a las personas hacia el futuro. ¿Cómo romper esos paradigmas? ¿Cómo anticiparnos a eso que no ha ocurrido? Yo creo que lo primero sería tratar de no romper el paradigma. Y yo creo que las personas que salen tratando de romper paradigmas terminan haciendo como lo que llaman innovación, pero que no en realidad es innovación. Una de las cosas que yo trabajé mucho y muy de cerca con las personas de Y Combinator, y una de las cosas que siempre hablábamos era cuáles son los planes que uno tiene, cuál es el futuro en el que uno quiere vivir. No el futuro en el que la humanidad quiere vivir, no lo que yo me imagino que Sebastián o Adriana quieren tener, sino qué me hace falta a mí, cuáles son los problemas que a mí me dan. Y las grandes empresas y las grandes innovaciones tienen eso en común. Facebook arrancó famosamente como pues una
un website en Harvard porque el hombre quería, pues tenía problemas como conociendo gente en la vida real. Básicamente, Stripe, una gran compañía en fintech, arrancó porque para ellos era imposible tomar pagos por tarjeta de crédito. Entonces, a veces yo creo que cometemos el error de pensar como muy en grande, y yo creo que gran parte de la gran innovación sale es pensando en pequeño, pensando en mí, qué es lo que yo conozco, qué me duele, qué yo me sueño, en vez de tratar como de, digamos, hacerle ingeniería al revés de qué es lo que el mundo quiere, que termina ahí unos albatroces. Mientras que si yo arranco como de mi perspectiva y de mis sueños y de lo que yo quiero ver mejor periodismo, yo quiero ver un sistema financiero más accesible, yo quiero ver un mundo diferente, por ahí es que creo que arrancamos para el tema de romper los paradigmas. Vale, mil gracias, Santiago. Entonces, la invitación a Santiago es no romper el paradigma. ¿Qué opina Sebastián de esa postura de Santiago? No, creo que tiene muchísimo sentido y muchísima razón. Una de las cosas que a veces suenan un poco más aburrido de lo que el emprendedor que comienza a montar su negocio, y yo creo que tiene aún más sentido en un país como Colombia, es también aprendamos de lo que ya se ha construido y lo que ya se ha hecho bien en otros lados. O sea, uno a veces dice, venga, ¿cómo hago para mejorar la infraestructura de pagos? ¿O cómo hago para mejorar los medios de comunicación? Pues hoy la información está disponible y podemos coger tantos buenos ejemplos de compañías que lo han hecho bien, que han logrado mejorar procesos de manera considerable y han logrado resolver esos problemas que uno puede tener, digamos que personalmente. Entonces yo sí soy un fiel creyente de que la mejor manera de emprender y como de transformar la vida de uno y la de otras personas es aprendamos de todo lo que se ha hecho bien en otros lados y obviamente adaptémoslo a las condiciones de este mercado y a las características del consumidor local, pero viendo muy hacia afuera y aprendiendo cómo lo podemos mejorar. Vale, quisiera profundizar en algunas respuestas individuales y quisiera formular una pregunta a cada uno de ustedes. Vamos a empezar por Santiago. Santiago, ¿a cuál barco, pensando en esa metáfora de navegar, nos recomiendas o le recomiendas subirse a los emprendedores de cara al futuro? ¿A qué barco le recomiendas subirse? Yo iría al barco que más les interese. O sea, lo peor que uno puede hacer es montarse en un problema que no sea interesante para uno. Yo creo que ahí hacer empresa, y esto nosotros lo hemos visto con un par de personas que en algún momento se unieron. La gente cree que hacer empresa es súper sexy, hacer empresa es una vaina cero sexy. El 95% del tiempo es problemas, mandar emails, buscar clientes, pedirle a los clientes que se queden, mejorar, siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que mejorar. Entonces, lo peor que uno puede hacer es estar en un barco que hay que construir, que tiene agua, que hay que montar una vela, que hay que volverlo avión y que sea un barco que a uno no le gusta. Entonces, yo diría, montes en el gran barco que a usted le gusta. Quizá echando un poco hacia atrás, lo que yo sí diría es enfatizar mucho en el aprendizaje. Y no me refiero solamente en el aprendizaje de modelos que han funcionado en el exterior, a pesar que me parece excelente. Hay mucho que podemos aprender de cómo hace las cosas Google, cómo hace las cosas Facebook, cómo hace las cosas Stripe. En el caso de Mercado, por ejemplo, cómo hace las cosas Instacart. O sea, eso, pero también en el aprendizaje de cómo yo puedo ser un mejor líder, una mejor persona. Hay muchas lecciones en textos de historia, en textos de educación, textos de filosofía que lo hacen a uno paradójicamente mejor emprendedor en nuestra pequeña cajita de emprendimiento. Pero lo primero que yo diría es montes en su barco, porque construir estos barcos, que además son aviones, que además son carros, que además son cualquier tipo de vehículo, es un tema de años, es un tema muy difícil y es un tema que requiere pues, un poco de amor al arte y pasión al arte y por eso montarse en el barco equivocado es lo peor que uno puede hacer. Vale, ya con ese barco, que puede ser avión, que puede ser carro y que puede ir migrando pues dentro de los elementos, le quiero preguntar a Sebastián, dentro de estos mismos instrumentos que de alguna manera uno en este ejercicio de navegar empieza a afinar, ¿qué instrumentos tú recomendarías que debemos afinar nosotros para anticiparnos a las necesidades futuras? Pues si es que estás de acuerdo con este tema de anticiparnos a las necesidades futuras, Sebastián. Pues digamos que parto pensando que es más fácil tratar de resolver las necesidades actuales, que creo que son suficientes y son bastante complejas en un país como el nuestro. Y si me diría como qué instrumentos, yo creo que la tecnología y el conocimiento como un todo. Yo creo que si uno comienza a ver cómo un sector tiene que transformarse, digamos, vivienda, y uno se comienza a dar cuenta, venga,
el acceso a crédito es un problema, hay cosas que uno puede hacer simplemente haciendo un par de como conexiones y resolviendo un problema muy simple, o hay otros que requieren de Big Data y de construir modelos muy robustos que permitan simplificar procesos que a veces son muy complicados. Entonces, yo lo que creo es, pues, a la hora uno de emprender, y como decía Santiago bien, esto es difícil, el barco vive con el agua casi que a uno a punto de hundírselo la mitad de las veces, conocimiento, tecnología y juntarse con personas que lo complementen muy bien a uno y que le agreguen, digamos, que mucho valor en este proceso. Nosotros en AVI le dedicamos demasiado tiempo a tratar de construir el mejor equipo, porque sí nos hemos dado cuenta que si traemos gente, otros emprendedores, digamos, enamorados y apasionados por construir un mejor mundo, pues ahí se resuelven muchos problemas más rápidos que si uno trata de resolverlos todos uno solo. Entonces esas serían como las herramientas que yo sugeriría tener a la hora de emprender. Vale, tecnología, conocimiento, equipo, el barco que vamos construyendo, esos sueños, ese feeling. Le quiero preguntar a Adriana, ahorita está muy conectado con el tema de paradigmas, ¿cómo navegar el mercado sin caer en lo mismo que hacen otros necesariamente? O si consideras que en algunos momentos podemos caer en lo mismo que hacen otros, teniendo en cuenta la disrupción que has generado a través de tu empresa, Adriana. Yo creo que uno tiene que tener siempre, más que una comparación, tiene que tener en el radar lo que hacen los demás, ya sea para aprender o para no caer en errores o para, pues eso al final también es aprendizaje. Lo que sí considero es que uno tiene que tener algo diferente, tiene siempre que buscar algo diferente. No podemos dar lo mismo podemos estar en el mismo segmento, pero tenemos que diferenciarnos en la forma de hacerlo. Nosotros en periodismo lo hacemos diferente y de hecho buscamos unas historias, unos perfiles, vamos detrás de un quién y qué, detrás de la noticia, vamos un poquito más allá. Puede que eso no sea el clic que genere un volumen inmenso, pero estamos buscando reputación, estamos buscando veracidad, estamos buscando una información que sea curiosa, que llame la atención. Entonces, esa es una diferencia. Yo sí creo que hay que buscar siempre las diferencias y algo que los oigo a todos ustedes y creo que es súper importante tener en cuenta, en la actividad que se haga, donde trabajemos o en el segmento que estemos, podemos tener un conocimiento muy grande o podemos trabajar con los mejores, pero yo creo que hay que buscar un tema que no se nos puede olvidar y es la esencia y es la parte de ser unos buenos seres humanos. Si uno logra esa combinación de ser un buen ser humano, creo que uno puede llegar mucho más allá de lo que uno quiere y puede uno lograr romper romper esos mercados que uno quisiera a veces abordar mucho más rápido. Creo que esa es como la definición. Sí, muy interesante. Ser primero antes que de alguna manera y buscar esa diferenciación desde esa misma esencia del ser. De pronto nunca ser el primero, sino Ajá. ser diferente y eso te hace a ti de pronto ser primero en lo que uno quiere. Uh-huh. No necesariamente la competencia está en la carrera de quién llega primero, sino de también poderse mantener porque este camino es muy largo, y con uh-huh. con muchos obstáculos. Entonces creo que ahí es donde está también el hecho de caerse y volverse a levantar. Ok, mil gracias. Hay algo que de alguna manera ha convocado a los emprendedores a este panel y precisamente es esa idea del futuro, hacia dónde se pueden llegar a dirigir los focos de decisiones en empresas o en personas, pues como ustedes que de alguna manera se anticipan a las tendencias. Se habla de muchos elementos, conciencia social, conciencia medioambiental, vida datificada, lo hiperlocal, la limitación del consumo. Me gustaría que cada uno de ustedes, y en esta vamos a empezar con Sebastián, me hablara de una de esas tendencias que debemos tener como emprendedores en nuestro radar y de la que probablemente no se habla lo suficiente. Hay algunas que están muy popularizadas, voy a decirlo así, pero una de esas que debemos meter en nuestro radar en los próximos 2 a 4 años y de la cual no se habla lo suficiente, y me gustaría empezar contigo, Sebastián. Super. Pues yo voy a comenzar con una de las que sí se ha hablado bastante. Yo creo que vale la pena más reforzar y no veo tampoco también el futuro. Creo que como hemos dicho algunas veces, trato de concentrarme muy bien en lo que está pasando hoy, cómo
eso nos puede ayudar a ser mejores compañías. Y es todo el tema, digamos, que de los datos y de la disponibilidad de información que hay hoy en día en el mercado. Y lo quiero llevar como muy concretamente como al caso de cómo Avi trata de comprar y vender vivienda. Uno de los retos que uno pues veía y ve en un mercado como este es que no hay información, y cuando la gente quiere ponerle precio a su propiedad, pues se demora muchísimo tiempo tratando de entender, venga, ¿cuánto vale mi casa? Y le pongo el precio, pero después no sé si estuvo bien puesto o mal puesto, los evaluadores no tienen toda la información disponible. Y lo que sí ha permitido la tecnología es que hoy uno si cruza la base de datos de la información pública con lo que hay online, uno recoge alguna información, digamos que del mercado, uno puede, utilizando otra tecnología como la inteligencia artificial, poder comenzar a construir modelos que le puedan poner un precio justo a cualquier vivienda. Y creo que ese ejemplo que hace que Avi pueda comprar cualquier propiedad en las zonas donde opera y demás, es un ejemplo que se repite en muchísimos sectores donde había muchísima informalidad y donde todo tenía que negociarse un montón. Con esta cantidad de información disponible, se está volviendo, se está dando la posibilidad de que las personas puedan tomar mejores decisiones y construir negocios que antes no podían ocurrir, haciéndole la vida más fácil a cualquier persona. Como decía Santiago, yo fui a vender mi casa y ponerle precio fue un proceso que todavía desconfío de él, y me hacían una oferta y uno no sabe si es buena o es mala, pero creo que digamos, con toda la información disponible, los datos, más la automatización del consumo de esos datos con inteligencia artificial, van a pasar muchísimas cosas que van a cambiar el mundo. Vale, datos para incluir en ese radar. ¿Qué incluiría Adriana en ese radar? Puede ser algo de lo que se hable o algo de lo que no se hable suficientemente en términos de las tendencias. ¿Qué incluirías tú, Adriana? Yo creo que yo incluiría corrientes como la que tú has mencionado, como el tema del medio ambiente. A mí me parece interesante que ya esas corrientes se vuelven causas y filosofía. Entonces, hoy los medios, más que una identificación política, que es lo que puede acabar con un medio, yo creo que debe tener es una identificación de una filosofía por una causa. Entonces, si uno se compromete con temas como el medio ambiente, con temas agrícolas, con temas como la niñez, temas, en fin, de todo lo que ustedes puedan poner en una agenda incluyente, creo que puede ser algo muy interesante, más que las tendencias que te dictan los datos, es hacer que uno se pueda volver una tendencia en una corriente. Entonces creo que uno se puede sumar a la masa, pero también uno puede empezar a crear algo singular que se pueda volver general. Entonces, pienso que ahí hay una oportunidad muy grande y una oportunidad para los futuros emprendedores en donde súmese o crea o haga su propia corriente, pero con verdades reales, no con verdades a medias ni con datos que se peguen solamente por conveniencia, sino creo que ahí hay una oportunidad enorme. Vale, ya saben, ponerle el ojo a los datos, ponerle el ojo a las corrientes desde las verdades reales. ¿Y qué nos recomienda Santiago desde este punto de vista? ¿Qué le debemos poner el ojo a nuestro radar como emprendedores? Yo creo que a minimizar la importancia, si vamos a hablar de algo de lo que no se hable hoy en día, yo diría minimizar la importancia de el talento en ingeniería de sistemas en muchos de los campos de la ingeniería de sistemas. Lo que estamos viendo particularmente afuera en este momento es que con la emergencia de un grupo de tecnologías que se llaman no code o no código, cada vez pues llamemos que la infraestructura básica y la mampostería básica va a ser automatizada y va a ser un tema de 3 clics y hágale. De la misma manera, la explotación de los datos, la escalabilidad son temas que cada vez van a ser más y más importantes, pero yo creo que mientras aquí todo el mundo a veces trata de siempre decir, no, es que necesito más y más ingenieros, yo diría, preocúpese por qué tipo de ingeniero y qué valor le están agregando a su empresa versus simplemente otro ingeniero, porque mi tesis es que en unos 3, 4 años, por lo menos la mitad de las cosas que hacen los ingenieros hoy en día van a ser automatizadas, de la misma manera que hoy en día cuando usted monta una compañía, usted no necesita un administrador de servidores de sistemas porque tiene Amazon Web Services en la nube, claro, y le montan toda esa vaina, mientras que hace 20 años usted quería montar una compañía de internet, lo primero que tenía que ir a hacer es ir a comprar un closet de servidores, pero hoy en día ya eso no se necesita. Entonces,
también hay que tener eso en cuenta, sobre todo en un país como el nuestro, donde apenas estamos tratando de generar cada vez más y más talento técnico, de ser muy cuidadoso a la hora de buscar talento técnico y qué quiere uno que haga este gran talento. Hay una pregunta que nos formulan aquí del público, nos la formula Laura, nos la formula para Santiago, y es la siguiente. Es una pregunta un poco, llamémoslo disruptiva. Dice, si llegara un extraterrestre, Laura nos la formula, y los contratara o te contratara como consultor, ¿cuál es el negocio al que le aconsejaría apostarle en el futuro? Cualquier cosa que tenga que ver con robótica y energía renovable, o sea, diría yo. Yo creo que en la medida en que, si miramos hacia adelante los avances en inteligencia artificial, y ahí no me refiero a inteligencia artificial aplicada, que es, por ejemplo, lo que usa Avi o lo que nosotros usamos en Avi, sino en realidad inteligencia artificial general. Y pues, han sido inmensos en los últimos años. Y yo creo que lo que se viene ahí es un tema muy, muy interesante. Hay un libro que se llama La Era de la Superinteligencia. Se lo recomiendo a todo el mundo porque en realidad le cambia a uno un poco el panorama. Y de ahí en adelante todo lo que tenga que ver con la interacción entre el medio ambiente y la humanidad. Entonces, fuentes de energía renovable, mejores maneras de transportarse, incluso empresas que aseguren y fortalezcan la cadena alimenticia. O sea, yo creo que si ya llegó el momento que llegaron los extraterrestres, eso es lo que nos va a sacar de pobres más que lo que yo estoy haciendo, pues, por ejemplo, a pesar de que yo creo que es muy buen negocio, pero no sé si sobrevivió a la llegada de los extraterrestres. Bueno, con Sebastián ahorita conversábamos un poco acerca de ese trabajar en el día a día, sin descuidar obviamente el futuro. Sebastián, me gustaría que nos contaras qué pequeñas revoluciones das en tu empresa a diario para construir ese futuro, en este caso corporativo y en el caso pues de todas las áreas pues en las cuales te mueves. Bueno, yo quisiera como mencionar un tema que también Santiago y Adriana han mencionado varias veces, es el tema de la capacitación y como volvernos mejores todo el tiempo. Yo soy fan absoluto de Platzi y pues es un emprendimiento colombiano y hoy en día cualquier persona de la compañía puede hacer el curso que quiera sobre diferentes temas. Hay muchos de nuestro equipo muy enfocados en temas de desarrollo, entonces por esta razón pues Platzi nos funciona bien, pero la idea es como habilitar una plataforma en la que la gente vaya aprendiendo continuamente y se vaya especializando en las áreas que ellos necesitan y que muchas veces son, digamos, de potencial crecimiento para nosotros. Entonces, le dedicamos muchísimo tiempo a que las personas aprendan cosas nuevas, a que las personas se vuelvan mejores en temas técnicos, pero también en temas de liderazgo, o como decía Santiago, uno tiene que estar leyendo continuamente cómo puedo hacer yo mejor mi trabajo, de dónde puedo aprender, por lo menos en AVI estamos obsesionados con que todos tengan herramientas para ir desarrollando el conocimiento que ellos quieran. Muchas veces no es exactamente el que la compañía quiere, pero creo que el mundo da muchas vueltas y uno siempre termina encontrando valor en estos nuevos conocimientos. Hace un rato Santiago nos hablaba de ese no, que no es tan sexy a la hora de la verdad, este tema del emprendimiento, que demanda un esfuerzo muy grande. Quiero preguntarle desde esta perspectiva, Adriana, sabemos que no todos son momentos de gloria y en el mundo del emprendimiento son muchas las caídas que empezamos a tener nosotros. Quiero que nos cuentes en tu trayectoria alguna, yo voy a utilizar esta palabra, alguna metida de pata que hayamos cometido nosotros en el mundo de los negocios o hayas cometido tú, Adriana, y qué enseñanza te ha dejado esa metida de pata de cara al futuro. Yo creo que han sido varias, porque ya creo que el aprendizaje también se saca mucho de allí. Pero yo te diría que en este rol en el que estamos nosotros, una metida de pata que puede ser una alerta permanente y una frase dentro de nuestra sala de redacción son las infracciones editoriales. La corriente en la que yo me monté y que muchos después se montaron o muchos negocios han salido alrededor de lo nuestro, uno era la pasión por el periodismo, pero dos era cómo uno ponía un modelo que fuera equilibrado y autosostenible dentro de esa pasión del periodismo. Entonces, desarrollar periodismo tiene que también estar marcado por un modelo comercial que sea sostenible. Cuando hablo de esas infracciones editoriales, es muchas veces a lo que los medios hemos dejado que a veces nos suceda,
que por un clic o por la pelea famosa del clic se vuelva un tema en el que se pueda hacer un daño enorme. No solamente con el lector, sino con la noticia que se aborde. Entonces creo que hoy para nosotros es un reto día a día el que no se cometan este tipo de situaciones a pesar del sacrificio que tengamos que tener con el tema comercial. ¿A qué me refiero? Ya no es la carrera de hace 10 años del que tuviera más, era el que más iba a ganar la carrera. Hoy posiblemente estamos volviendo a la esencia, o posiblemente no, hoy estamos volviendo a la esencia del periodismo y de buscar el periodismo investigativo, el periodismo con fuentes. Así la masa no acompañe toda esta marea, sino sea algo más específico o menos, pero hace más en nosotros. Entonces creo que ese ejercicio ha sido algo que ha sido un gran aprendizaje, tanto en el amor por el periodismo, el respeto por el periodismo, el trabajar con todos estos colegas que al final es gente muy preparada, hay gente que se está cultivando con nosotros, hemos sacado gente que ya está en diferentes medios en donde vemos que todo esto ha ayudado, pero yo diría que estas metidas de pata o esta metida de pata, para no generalizar o no extenderlo, es lo que nos ha hecho también ser mejores y hoy poder decir tenemos 10 años, tenemos un modelo equilibrado, estamos navegando bien, tenemos el barco que queríamos construir, como lo comentaba Santiago. El emprendimiento es una tarea muy difícil, pero también es un reto diario y sin darse uno cuenta, uno también tiene socios que lo acompañan dentro de toda esta tarea, como son la parte comercial, la parte tributaria, la parte de todo esto. Entonces creo que ahí es donde el emprendedor también tiene que ver cómo empieza a construir esa balsa que al final se convierta en algo muy grande, robusto, pero que pueda pasar todas las mareas que vienen, porque en la medida que tú creces, los problemas crecen. Uh-huh. Y cada vez son mayores de pronto los errores que uno puede cometer, pero hay que capitalizarlos, como decía yo, esos errores que hemos tenido nosotros. Vale. Santiago, una metida de pata, ¿y qué enseñanza te dejó de cara al futuro? Metidas de pata hay muchas, todos los días metemos la pata aquí. Y yo creo que de hecho eso viene pues un poco con el territorio. Si uno no está metiendo la pata, no está moviéndose lo suficientemente rápido, no está innovando lo suficiente, no está tomando el suficiente riesgo. Yo le diría, quizá cuando hace 10 años que tuve mi primer emprendimiento, un emprendimiento de inteligencia artificial, quizá la metida de pata fue tratar de comernos el mundo todo a la vez, tratar de lanzar un nuevo computador, nuevos circuitos, nuevos chips, nuevos programas, toda la misma vez, y éramos 5 personas en una oficina. Y yo creo que ahí la gran enseñanza, y es un poco algo que yo le digo mucho, sobre todo, tratamos de hacerlo en ADI, pero le digo mucho a las personas con las que yo trabajo y con las que invertimos, y es enfocarse en una cosa bien pequeña a la vez. Y entre más pequeña, mejor. Y ahí va creciendo, y ahí va construyendo. O sea, en cierta medida, el que mucho abarca, poco aprieta. Y la verdad es una metida de pata que uno tiene que aprender constantemente, porque gran parte de lo que lo hace a un emprendedor es el sueño, la ambición, las ganas de cambiar el mundo, y muchas veces el mundo se cambia es un ladrillo a la vez, pues. Y Sebastián, me gustaría escucharte, tu metida de pata y qué enseñanza te dejó de cara al futuro. Yo meto la pata todos los días, yo creo. Lo que dice Santiago creo que tiene mucho sentido, y es que en la medida en que uno quiere correr riesgos y crecer rápido, uno se equivoca bastante. Creo que hay que celebrar los errores y aprender de ellos, y hay que crear cultura de que está bien equivocarse, porque si no, uno no está cometiendo suficientes riesgos, pero también aprender de ellos y no volverse a equivocar 2 o 3 veces con el mismo error. Un error así muy, muy claro que sufrí hace como unos 8 meses. Nosotros estamos obsesionados como con la idea de que el cliente está primero, ¿no? Nos decimos, nosotros tenemos que ser la casa del cliente. Pero uno también está obsesionado con crecer rápido y lograr los resultados y hacerlo todo muy eficiente. Y en un momento de esta historia, por ejemplo, los clientes se metían su información, y si no le podíamos comprar la casa, casi que lo descuidábamos, lo dejamos. No, él no es un cliente que podemos atender. Y obviamente eso funciona muy bien en términos de eficiencia y de crecimiento y de enfocarse en los números.
pero comenzamos a darnos cuenta que si no visitábamos el apartamento, no hacíamos un chequeo un poco más completo, pues los clientes no iban a confiar en nosotros y estábamos desatendiendo eso que dijimos que era lo más importante para nosotros. Entonces, lo hicimos durante un tiempo, creo que nos equivocamos mucho en por qué descuidamos a muchos clientes que para nosotros son lo más importante, y creo que tuvimos la capacidad de darnos cuenta que estábamos haciendo mal, volver a cambiar y volver a hacer el proceso más costoso y pues otro camino, digamos que más doloroso, pero alineado con lo que queríamos construir desde el principio, que es una compañía que ayude a los clientes a vender sus bienes. Hay un concepto ya en esta etapa, pues que ya estamos como de cierre, que es el concepto del sesgo del futuro. Es supremamente interesante cuando uno empieza a abordar estos temas. ¿Y qué es el sesgo del futuro? El sesgo del futuro es la manera a través de la cual yo busco recompensas en el corto plazo y no beneficios que yo puedo llegar a visualizar para más adelante. Ese es el motivo por el cual continuamente y como humanos aplazamos las cosas. Ahorita Adriana y Santiago y Sebastián nos evidenciaban como esas pequeñas victorias que empezábamos a tener nosotros pues acá. De hecho, se habla de esa planeación pues a través de diferentes horizontes, en el largo plazo, en el mediano plazo, en el corto plazo. ¿Cómo hacer? Y quiero empezar nuevamente con Adriana, para no caer en lo urgente sin descuidar lo importante, para tener en nuestra mente como emprendedores la solución del día, pero tener también ese largo plazo que puede llevar a generar una proyección en la empresa o en la compañía que cada uno de ustedes representa. Yo creo que uno tiene que tener en cuenta dos temas: lo coyuntural, que es lo inmediato, es lo urgente, y priorizar. No todo lo coyuntural puede ser urgente ni puede ser prioritario. Y lo otro es lo estratégico. Y lo estratégico, lo coyuntural, puede que lo haga uno hacer algunos cambios en lo estratégico para ir siendo flexible. Pero uno tiene que tener una meta a largo plazo, uno tiene que tener a largo y a mediano plazo. Uno tiene que tener estrategia, digamos que una estrategia general, y sobre eso unas estrategias definidas. Y uno lo va revisando. Pero los incendios diarios o la coyuntura no puede hacer que toque el resto, que el edificio se vaya a afectar por esto. Sino creo que para eso uno tiene que tener, incluso en su agenda y en su vida diaria, tener una organización, una metodología en la que no lo haga cambiar y dar tumbos, porque muchas veces uno puede tener unas ideas muy, muy buenas o algo que esté planeado a mediano o largo plazo, y lo coyuntural hace que eso se queme antes de que uno hubiera probado que eso realmente funciona. Por eso, para mí es súper importante, y cuando trabajo con mis equipos, tengamos un tema muy presente, que lo coyuntural está ahí y ahí vamos apagando incendios, pero la estrategia no nos va a cambiar ni el giro, ni la ruta, ni para dónde vamos, a no ser de que te vaya marcando otras cosas, como por ejemplo pasó con la pandemia. La pandemia pasó a darnos un giro a nosotros de la estrategia y de lo coyuntural. Entonces ahí tuvimos que replantearnos muchas cosas, y creo que eso al mundo entero, pues hoy más que afectarnos, nos hizo dar un paso mucho más rápido a transformaciones que queríamos hacer, y a dar de pronto adelantarnos 10 años, no atrasarnos. Yo no lo veo como un atraso, sino como un adelanto de 10 años a lo que estábamos pensando que podíamos hacer en unos años. Terminamos adelantándolo hoy, y planes que teníamos a 2 años, hoy ya los estamos implementando. Eso para mí son dos temas diferentes. Sebastián, ¿cómo mantener ese faro del futuro pues como lo que hablamos ahorita, no caer en lo urgente sin descuidar lo importante? Mantener ese faro del futuro. Cuando hablamos de temas de inversión y todo, y digamos que todos el tema de la empresa pues que tú representas, es necesario mantener esa meta a largo plazo. ¿Cómo mantener esa meta a largo plazo sin descuidar el día a día? Pues muy alineado con lo que decía Adrián hace un momento, pues yo creo que uno tiene que tener una visión clara de hacia dónde quiere ir. Y esa visión se puede ir ajustando con cosas que uno va aprendiendo y como uno va leyendo el mercado y con esa ida y vuelta con los clientes. Pero mantenerse con esa visión clara y no dejarse llevar solo por lo urgente. Y cogiendo también algunas palabras de Santiago, el que mucho abarca poco aprieta. Si uno quiere transformar algo de verdad y que cambie cómo funciona y funcione bien,
pues uno tiene que ponerse un problema pequeño para poderlo resolver, desde lo urgente que sale todos los días a tener una visión de largo plazo que le permita a uno pues construir ese sueño e ir mejorándolo. Y una vez uno resuelva un problema pequeño, se puede meter en otro, pero meterse en muchos problemas a la vez creo que es lo que hace que muchos no logren ejecutar esas visiones. Y bueno, finalmente Santiago con esta intervención, ¿cómo no caer en una visión que sea un sueño, sino que sea una realidad que materialicemos cada día o vayamos materializando de a pocos, como decías ahorita, con estas victorias individuales y diarias que podemos tener nosotros? Yo creo que la respuesta es trabajando diariamente. De esto no tiene ciencia. Hay un balance entre nosotros. Una de las cosas con las que yo hablo mucho con las compañías con las que trabajo es los únicos dos horizontes que importan son los siguientes 90 días y los siguientes 10 años. Todo en la mitad es como irrelevante. Los siguientes 10 años es un poco lo que hablaban Adriana y Sebastián. ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es la visión? ¿A dónde quiero yo llegar? Los siguientes 90 días es qué vamos a hacer en los siguientes 90 días. Todo lo demás, irrelevante. Listo. Bueno, yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes, les quiero agradecer al Ministerio TIC por abrir este espacio en Inspiratic. La invitación acá con este panel definitivamente es aprender a navegar las aguas del futuro. Bien sea construyendo nuestro propio barco, que se vuelva ese barco un carro, que se vuelva ese barco un avión, que afine cada uno de los instrumentos, no dejarme ahogar, entender que a veces debemos ir a favor de la corriente o a veces debemos ir en contra de la corriente, no necesariamente en todos los momentos, pero sí de alguna manera ir aprendiendo día a día con esas victorias individuales sin perder ese faro que tenemos nosotros de construcción del futuro. Para dejar una reflexión ya de cierre con cada uno de ustedes, me gustaría hacer una reflexión ya un poco más de país. Sabemos que a través de este programa son múltiples las expectativas que se tienen y es, ¿qué creen ustedes que tendría que pasar en el país para construir ese futuro que queremos? Ya de manera un poco más mancomunada. Y vamos a empezar al revés. Quiero empezar con Santiago ya dentro de este ejercicio de cierre que vamos a tener en este panel. Seguir soñando, seguir construyendo y seguir reconociendo lo que usted dice, que somos un país y por ende trabajar en equipo y trabajar colectivamente siempre puede llevar a los mejores resultados. Listo. Sebastián, ¿qué tendría que pasar en el país para construir ese futuro que queremos? Yo quisiera comenzar porque creo que vamos por muy buen camino. O sea, creo que se están tomando muchos pasos, creo que emprendimientos están haciendo muy bien el trabajo, hay muchos más de los que habían hace unos años y hay emprendedores que están trabajando muy duro y equipos de emprendimiento que están haciendo muy buen trabajo. Y creo que el emprendimiento colombiano es reconocido en la región. Creo que apuestas también como esto que está haciendo el Ministerio de Formación de Talento es súper, súper importante. Tener el talento y tener el equipo va a hacer que estas cosas cambien. Y creo que pues esta coyuntura puede verse como algo muy difícil de sortear o como una oportunidad muy grande para el país, que si trabajamos en equipo podemos lograr pues transformarnos mucho más rápido de lo que hubiera podido ser. Ok, y finalmente Adriana, ¿qué tendría que pasar en el país para construir ese futuro que queremos? Yo creo que querer y amar más lo nuestro, creer que tenemos un país maravilloso, rescatar esos valores. Me parece importantísimo la parte del emprendimiento amarrado a todos estos sueños, pero de una forma colectiva. Creo que empuja mucho más. Me parece que en lo que yo trabajo son más las noticias positivas de todas las personas que están jalando el país que lo que está haciendo daño, pero a veces jala más lo que hace daño que lo positivo, que es lo que uno está viendo acá. Entonces, la invitación es más a sacar lo mejor nuestro para poder ser un ejemplo y para poder ser inspiración para los jóvenes y que la gente que está hoy, que se está, digamos, que van a tener el control de nuestro país y van a ser los que van a seguir, sean personas que
que marquen en lo positivo. Y creo que ustedes lo están haciendo, están abriendo ese espacio, están abriendo esa posibilidad. Y desde lo que yo hago, creo que mi deber es mostrar toda esta fortaleza que hay en Colombia y los colombianos con este empuje y este tesón que son el futuro, más que el futuro, son la realidad hoy de Colombia. Ese creo que sería la apuesta. Bueno, les quiero agradecer, Adriana, te quiero agradecer, Sebastián, te quiero agradecer, Santiago, por haber aceptado este espacio, por haber conversado, pues, durante este rato. Pues espero que para cada uno de los emprendedores que están viendo este panel les pueda aportar demasiado, pues, con la información, que sepan a dónde ponerle el ojo, cuáles son las soluciones que deben buscar, siempre desde el ser, desde el propósito, desde su feeling, desde el trabajar el día a día en los 90 siguientes días y en los siguientes 10 años, sin perder el foco. Te doy paso, Carolina. Gracias a cada uno de ustedes por asistir. Mil gracias al Ministerio TIC por la invitación a este evento y quedamos supremamente conectados con cada uno de ustedes. Mil gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestros anteriores panelistas. Definitivamente los espacios de contenido que hemos tenido a lo largo de la última jornada de Inspiratic han estado brutales, lo cual ha sido un tema que ha dado de qué hablar en todas las redes sociales a toda nuestra audiencia, que hasta el momento han sido personas conectadas de todas las regiones del país, de Latinoamérica. Ahora les mencionaba que teníamos gente hasta en África conectada. Yo me imagino que debe ser algún colombiano. Pero bueno, también les cuento que el contenido de valor continúa, sigue, y por ello a continuación tendremos un panel institucional donde, oigan, por favor, presten atención todos los emprendedores. En esta actividad tendremos como invitados a los representantes de las entidades de emprendimiento más relevantes de nuestro país, participando en el panel Entidades por el futuro del emprendimiento en Colombia. Ellos, como representantes de las instituciones invitadas, brindarán y compartirán con la audiencia toda esta información valiosa sobre sus programas de apoyo y sobre dónde está la oferta para el emprendedor digital y cómo pueden acceder a ella. Así que de verdad, quédense conectados con el siguiente panel, pues definitivamente